c'est qu'est savoir, lequel est lui une vertu. A mí me parece que hay como dos posibilidades de pensar lo político, ¿no? Uno en un sentido más estricto, digamos, donde el tema directamente está ligado a algo que podemos entender por político, contextos históricos, sucesos históricos, momentos particulares, o en otros sentidos más profundos y más amplios que tienen que ver con la percepción, pero para mí con otra cuestión que todavía es más profunda, que tiene que ver con las utilizaciones del lenguaje. Es decir, cuando hablo del lenguaje audiovisual, ¿no es cierto? Los modos que adopta el cine, pero para mí en otro lugar donde la acción es más poderosa, más terrible, y cuando vos decías el cine es popular, yo digo sí, pero hay otro estado del lenguaje audiovisual más feroz en nosotros, que es el estado de la publicidad, donde la afección social y cultural es más profunda, que tiene, pero si lo pienso en el cine, tiene que ver con el uso del lenguaje, es decir, de qué manera se nos habitúa a entender el lenguaje, porque el sentido está en el lenguaje, no está en el tema, está en el lenguaje, en los modos de articulación de la sintaxis, las ligazones de relaciones a partir de las imágenes de los sonidos, los subrayados de los signos subrayando a los signos. Por ejemplo, uno puede ver, ¿no? Noticiero de la tarde, a una mujer se le murió el hijo. Entonces, claro, la mujer está mal, no importa las condiciones en las que haya muerto el chico de 14 años, está mal. Entonces el periodista le tira dardos envenenados, cómo se siente, qué sé yo, hasta que en un momento dado la mujer llora, como cualquier persona llora. Mantuvo hasta ese momento la compostura, pero ya no puede, llora. Entonces ahí habría dos opciones. ¿Qué podríamos hacer? Respetuosamente mirar y cortar, pero eso no sucederá. El periodista seguirá insistiendo con sus dardos envenenados. El camarógrafo seguramente tendrá la orden de acercar el plano a ella, y seguramente en la edición, por si la vileza hubiera sido poca, pondrán una música melodramática para reforzar, es decir, signos reforzando signos, que provocan un control hasta de las emociones. Entonces, me parece que cuando hablamos de política, no hablamos no solo porque aparezcan los temas, sino por los modos en cómo usamos los lenguajes. Y los lenguajes, tal como está usado en el audiovisual, la publicidad, la televisión y una buena parte del cine, lo que hacen es pensar un sujeto, no pensarlo sujeto a ese espectador, sino pensarlo objeto de consumo. Es decir, hay un control sobre él que le roba las posibilidades de convertirse en sujeto, es decir, alguien que tiene que reponer algo, pensar algo, sentir algo por su cuenta. Esa dimensión del lenguaje para mí es la posibilidad más política y más terrible, porque es muy invisible, ¿no? No está en el tema. Es como una operación doble. Esto lo decía Juan José Serra muy bien, decía que uno narra con dos posiciones, digamos. Por un lado dice, enuncia, y por otro lado cifra, ¿no? Y que esas dos posiciones son simultáneas y persistentes. Entonces, a medida que uno dice cifra, pues si no hay algo de la narración que se pierde, es decir, si todo queda en la superficie de lo dicho, hay algo de la dimensión del relato, de la historia y de la vida que puede quedar representada en ese relato, que se pierde, todo queda ahí, todo visible. Entonces, cifrar significa dejar una buena porción invisible que el espectador tiene que reconstruir, tiene que pensar, tiene que terminar a partir de esa sugerencia, ordenar y organizar. Entonces, eso cifrado
tiene que ver con armar una representación que se parezca a la vida, donde nunca nada es unívoco. Es decir, yo me encuentro con mi hermana, mi hermano, y ese momento de presente tiene una dimensión de capas temporales y de tensiones, ¿no? Que vos ves algo que es lo que ves, pero ves un montón de otras cosas que está cifrada, aunque hay indicios en ese presente, ¿no? Hay indicios de eso, pero está cifrado. Entonces, esa operación para nosotros está en todos los niveles, desde la escritura del guión hasta el trabajo con los actores, ¿no? Constantemente hacemos esa tarea, ¿no? Por ejemplo, hay un momento que a mí me gusta mucho porque fue propuesta por Belén Blanco, ¿no? Cuando se cierra la escena con la pareja, después que la pareja le da la plata, ¿no? Y se está por ir, Belén no estaba escrito, pero me dice, yo le voy a dar un beso. Antes de salir le doy un beso. Entonces, el personaje, Mónica, le da un beso a ese hombre, un ratito después de decirle el que estaba abajo es su amante. Entonces pone ese acto, esa acción, pone todo en otro lugar, ¿no? Todo pone en un lugar mucho más ambiguo y mucho más complejo, un simple acto, ¿no? Que las posibilidades de entenderlo es solo entendiendo la complejidad que tienen los vínculos humanos. Entonces, cuando vi el final, dije, ostras, me pido el sueño de... Mira, claro. Bueno, es que yo hice muchos años ese viaje en tren, yo vivía en Banfield, por lo tanto me siento cercano a esos personajes, pues no hay juicio sobre ellos, pues son personajes que son personas que hacen ese viaje diariamente para sobrevivir, para trabajar, y uno no puede hacerlo sino en un estado de sonambulismo, ¿no? Hay algo como de sonámbulo. De automatón. Y sí, no hay forma, si no, no se resiste. Pero la condena no es a esas personas, que somos todos nosotros, sino al sistema que condena a esas personas a hacer eso de esa manera. Para nosotros todos tenían una misma idea, vínculos carentes de ternura, ¿no? Mujer-mujer, mujer-hombre, mujer-mujer, con la hermana, vínculos vaciados de cualquier ternura y de cualquier acto amoroso, aún en vínculos cercanos. Pues para nosotros la pregunta central era ¿qué pasa en este mundo atravesado por el dinero? Sobre todo en momentos de un predominio de las políticas de derecha. ¿Qué pasa con el hombre? Hombre-mujer, mujer-mujer. ¿Qué pasa con el ser humano atravesado por la dimensión del dinero? Y cómo esto nos deshumaniza. Tiene la necesidad, por ejemplo, yo fui a Rosario, lo voy a presentar la película, ¿no? Y cuando la charla posterior, la primera, una mujer muy segura, pide la primera opinión, una mujer de unos 70 años, y dice, mire, yo quiero decirle con todo respeto, yo no entendí nada, me dijo. No me está diciendo que la película es mala, ¿no? Un acto de inocencia absoluta, y me dice, yo no entendí nada. Entonces, preguntamos, le digo, pero a ver, cuénteme, y entendió todo. ¿Por qué siente que no entendió nada? Porque no hay una respuesta a un formato donde todo está cerrado, clausurado, todo responde a un conjunto de causas y efectos del relato clásico, del conflicto central, etcétera, etcétera. Entonces, el relato peligroso... Esa sería como la parte más academicista. Esa es la parte hegemónica, lo hace la industria, es el relato absolutamente hegemónico. Fíjate que cine industrial, pues no es la academia. La academia, o el cine, si se quiere, más intelectual, es más sofisticado y puede poner en cuestión esas cosas. Desde algún lugar puede poner en cuestión, es el relato prestigiado, porque además lo sostiene la industria. Es como más riesgoso, está como muy afianzado, lo sostiene la industria. Por ejemplo, las cadenas, que son la mayoría de los cines que existen ahora, ¿no? Solo programan. ¿Quiénes fueron las cadenas en su origen? ¿Qué son? Son capitales ya multinacionales, pero en verdad fueron y siguen siendo las bocas de expendio de las majors. Es decir, las majors dijeron, bueno, ¿cómo podemos cooptar la distribución y tengamos nuestros cines? Y todos los cines son de ellos. Entonces lo que se da ahí son la misma película siempre. Es decir, lo que uno ve en las cadenas es la misma película. Cuando
película media novela puede cambiar, ahora es un bombero, es un policía, ahora más de humor, pero el relato es el relato clásico con conflicto central, con principio de montaje, de continuidad, con cierre absoluto de todos los sentidos y las significaciones. Ese relato es el hegemónico. La gente siente que eso es una película y así se hace una película. Entonces, la academia, o lo podemos pensar por pensamientos intelectuales, no alcanza a cotejar de verdad, a poder poner líneas de tensión sobre eso que es el desarrollo industrial y feroz del relato transformado en un negocio fenomenal. Entonces, por supuesto que hay un cine alternativo, un cine que pone en cuestión eso, pero al que le es muy difícil acceder a que lo vea la gente. Entonces la gente se acostumbra. A las salas, digamos. Por supuesto. Quedan en los circuitos Por de los supuesto. festivales un poco más amplios. Claro. Por supuesto, vos fíjate, en esta película En la deuda, la productora es Lita Stantic, una productora, Lita Stantic, cine nacional, pero cine nacional de autor, ¿no? Están los hermanos Almodóvar. Nosotros luchamos para estrenar con 9 salas. Tuvo que luchar Lita para estrenar con 9 salas. La Odisea de los Giles, producida por las televisoras, ¿no? Tiene 450 salas de estreno. Entonces no hay cómo cotejar. Entonces los discursos o los formatos, todas las teorizaciones que se dan en el marco de las universidades, cuando tienen ganas de cotejar, porque a veces lo que hace es se enseña ese modelo también, no alcanza a poder de verdad luchar contra ese poder que es muy feroz. Pero esa idea es muy superficial, digamos, le resta, le quita la dimensión posible artística al cine en la medida que lo transforma en divertimento. Divertimento es, me voy a comer un pochoclo y la paso bien, que no está mal, pero digo, ahí está negada la posibilidad artística del arte, que el arte siempre es perturbador, siempre algo te va a modificar, siempre algo te va a transformar, o te va a poner en cuestión, o algo de la visión del mundo, o de vos mismo. Y bueno, para mí no puedo pensar el cine desde otro lugar. Desde el psicoanálisis tampoco. Nosotros desde la revista lo pensamos así, coincidimos.